Estamos en este cuarto bloque de Avivando Giles, programa número 34 desde Tucumán para todo el mundo. No olviden seguirnos en redes, poner me gusta, compartir este contenido, comentar y criticar. Muchas gracias. Bueno, en este bloque hablamos de los temas que conversamos con la gente, por eso que se llama Esperando en la Fila este bloque, ¿eh? Temas de actualidad de Tucumán. Primero estamos en un proceso electoral, le contamos a quienes por primera vez nos siguen, por eso esta sección tiene que ver con Tucumán Elige. Queremos que la ciudadanía elija bien, elija pensando, elija analizando el presente, pero también pensando cómo quiere que sea el futuro, si elige bien o si elige mal a los candidatos. Juan, estoy muy preocupada por el tema de los accidentes viales. Hemos sido esta semana, nació otra semana luctuosa, las rastras cañeras siguen incumpliendo, digamos, medidas de tránsito, salen en la oscuridad, salen sin señalización, sin controles. La cuestión es que yo vi rastras tiradas en la ruta 9, ya tipo 8 de la noche, hacia el costado de la ruta, y muchos tenían muchas luces en la parte trasera, otras no. Lo que no vi fueron controles policiales en la ruta, que debería haber por lo menos en la ruta 9, en la 157, en algunas rutas vecinales importantes, controles viales fijos, permanentes, que controlen principalmente la velocidad también de los autos particulares, para que no se estrellen contra las rastras, controles de alcoholemia también a los conductores de las rastras, controlar que tengan todas las luces, sí. No solamente a fines recaudatorios, no solamente hay que hacer controles para quitar autos y motos, y acá en la ciudad, o en Buena o en la banda, y mostrar fotos de gente detenida hasta que le averigüen los antecedentes. Eso no es seguridad, hay que hacer prevención, hay que salvar la vida de los tucumanos en la ruta. El Estado, a la vez que hace esos controles, tiene que hacer campañas de educación vial, pero intensivas, y debería haber ya una ley que decrete la emergencia en educación vial, porque son muchos los muertos, y una de las provincias que lidera las muertes en accidentes de tránsito es Tucumán. Una provincia tan pequeña y fácil de controlar. Hoy en día hay mucha tecnología, hay drones, se puede controlar bastante. Ahí se sabe que generalmente los accidentes ocurren en Tucumán en los mismos lugares, en la misma zona. Entonces ahí hay que poner el foco. Como digo, Jaldo puede tener buenas intenciones, pero tiene malos colaboradores. Tiene policía vial, tiene defensa civil, tiene dirección de transporte. Ninguno de esos organismos están controlando las rutas, evitando accidentes. Entonces, ¿para qué están? No se está cumpliendo la función de dar seguridad vial a los ciudadanos en Tucumán. Mira. Se agrava continuamente, la gente dice, bueno, no usa casco, el problema de ellos, que le pase. Pero lo que pasa, hoy en día hubo un caso en las últimas semanas de una señora que iba en una moto embarazada con 3 niños, sola, chocó contra un auto, está grave ella, es grave, tuvieron que hacer nacer antes al bebé, que está grave. Uno de los niños tiene un daño grave cerebral, otros 2 están más o menos, y el padre es un vendedor ambulante, obvio no llevaba casco, es una moto de baja cilindrada. Sabemos que la gente es irresponsable, pero eso pasa también porque falta educarlos, falta mayor educación vial, faltan campañas, así como gastan continuamente millones de pesos en mostrar lo que inaugura Jaldo todos los días hasta el cansancio. También debería haber campañas que continuamente, radiales, televisivas, por las redes, que le enseñen a la gente a usar el casco, que le digan que van a ser sancionados, que le digan los riesgos que corren, porque culparla a la persona es, bueno, está bien, son responsables de lo que le pasa, pero después el Estado tiene un gasto, no quiere hacer el gasto en campañas preventivas, pero después van estas personas al hospital público. ¿Cuánto cuesta una prótesis? Claro. ¿Ah? ¿Cuánto cuesta una prótesis? Por día de internación. Por mes, había un cálculo que gastaban como $1.000.000 por mes el Estado en todo ese tipo de accidentes, principalmente gente que circula en motos, solo para los que quedan heridos, que prótesis de cadera, clavos, un montón de cosas. O sea, hay que evaluar. Yo prefiero gastar ese millón durante unos meses, $1.000.000 en propaganda, en publicidad, para hacer campañas intensivas, para hacer que den charlas en las escuelas, formar a los docentes para que den charlas en las escuelas, en los colegios, mejorar cuando otorguen el carnet de manejo, hacer más intensivo, digamos, los cursos, y después vas a gastar menos plata, te vas a ahorrar dinero. Además, muere la gente, queda incapacitada, es un problema, y después para el mismo Estado.
Entonces, no hacer la campaña es seguir matando a los tucumanos. No hacer los controles es seguir matando a los tucumanos. ¿Qué hace el gobierno que no ha visto la ley de emergencia? ¿Qué hacen los legisladores? Nada. Y seguimos inseguros en las rutas tucumanas, en las rutas de la muerte, que son las rutas tucumanas, cada vez peor, y parece que a nadie le importa que muera gente en la ruta. A nosotros sí, por eso decimos y buscamos que se concientice, como hacemos nosotros y muchas organizaciones que ven este tema y le piden también al gobierno y no son escuchados. Vos sabés que entre las cuestiones que has referido, el tema de la falta de prevención por la falta de controles, ¿sí? La policía siempre, cuando vos vas a pedir que se muevan, la excusa es que no tienen combustible, ¿sabés? Sí. Es uno de los argumentos, que no tienen combustible para llegar al lugar, porque queda lejos, porque ellos tienen un cupo por ley, y se les da un cupo. Cada vehículo que está en un lugar tiene un cupo, está cupificado el uso y el consumo Claro. del combustible en la provincia como gasto del Estado. Bueno, ahora se le ha hecho lugar, el gobernador le ha hecho lugar a un pedido que ha hecho la Secretaría de Seguridad de la provincia, y le aumentó un 30% del cupo por cada tipo de combustible que usan. O sea, podría ya tener una primera respuesta a la prevención y decir, tengo el 30% más, ya no tengo 160 litros, ¿sí? Voy a tener más de 200 litros de combustible para moverme. O sea, tendrían que poder planificar el tema del control. No quiero imaginar que ese uso del combustible va a ser para la campaña electoral, para justificar el movimiento de los candidatos por todo lado y todo el séquito, y que no tenga que ver con esto. Y bueno, llama la atención que justo en esta época de aumento de cupo. Justo en esta época, pero si lo vemos a la policía controlando, a la policía de tránsito, a la policía vial, el tránsito sería bueno, sobre todo en las zonas donde ya sabemos que hay zonas rojas, donde siempre hay accidentes. Y en época cañera es peor, en época de zafra sabemos exactamente cuáles son las zonas. O sea, no se entiende por qué no está la prevención, porque es un ahorro para el Estado. Jaldo le encanta hablar de números, y bueno, contador, ahí va a poder ahorrar mucha plata, si menos muertos, menos accidentes, menos gente que consuma los recursos del hospital. Una prótesis gasta 1 millón, 2, 5, 10 en cada accidentado. Esa plata se puede ahorrar con hacer los operativos. Y esta es responsabilidad del Ministerio de Obra Pública, que es de donde depende ahora un sector del tema de vialidad, mejora de la ruta y demás, que el ingeniero Nasur. Del otro lado tener el Ministerio de Seguridad, ¿verdad?, que le depende de otra área, de otro funcionario. Pónganse de acuerdo, para eso está el ministro de Gobierno y ahí el secretario de Estado, que es Federico Nasur, que es hermano del ministro. Hágalo sentar todo, che, ¿cuál es el plan de prevención del accidente en la provincia? ¿Cómo garantizamos que los niños estén sanos, que lleguen? Pero también hay un déficit en el transporte público de pasajeros, porque si el transporte fuese eficiente, unidades como corresponde y los servicios como corresponde, con un costo accesible del transporte y no leonino como nos están haciendo pagar el transporte, y bueno, la gente ya no andaría ni en la motito ni sacaría su auto, se movería en el colectivo. Pero ves que los servicios interurbanos, por ejemplo, circulan con unidades desbordadas en hora pico, porque ponen 4 colectivos en vez de poner 8 por la cantidad de pasajeros que suben en esas horas pico, y después ya ves que desciende el uso de los pasajeros porque es costoso, es muy costoso, termina afectando gravemente la economía de la familia, también usar el transporte de pasajeros, el colectivo. Y bueno, creo que son soluciones que las tienen que buscar. Es mucha plata la que le dan a la ETAP. Y además tenemos 49 legisladores, a algunos se les puede volver una idea, también por el tema de seguridad vial, no pasa nada. No pasa nada. El gobernador tiene muchos colaboradores de distintas áreas que dijimos, nombramos y se tienen que encargar de esto. La seguridad vial es imperativo, ese tema acá en Tucumán, alguien debe hacerse cargo, debemos dejar todos los días de estar viendo noticias de gente que muere en la ruta cuando esto puede ser prevenido. Así es. Bueno, te cuento temas que tienen que ver con gastos que se reflejan en el boletín oficial. Novedades del boletín. Están empezando a aparecer ya los decretos de los gastos que hemos pagado en la provincia de Tucumán de acuerdo a los festejos del 9 de julio. ¿Gastos? ¿Qué gastos? Gastos. Nosotros hemos tenido gastos porque, bueno, a pesar de que no ha venido el presidente, claro, lo dejó plantado a Ubaldo Jaldo, pero, por ejemplo, en el boletín
del día 28 de julio, se puede ver el decreto 1857, que es del Superior Gobierno de la provincia, por el cual se autoriza a la Dirección de Administración del Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Seguridad, a que contrate en forma directa, ¿sí?, a una empresa. Le ha contratado 1.000 metros de vallado. 1.000 metros de vallado. Hemos pagado 9.990.000 pesos a la empresa Fonola Group, que queda en la calle Balcarce 459, ¿sí? Eso nos ha costado a los tucumanos las vallas de lo que ha sido puesto en el Parque 9 de Julio, ¿te acordás? Sí. Esto es para lo que ha sido el desfile propiamente que ha organizado por la provincia. Lo otro en gasto es que han renovado el contrato de locación o de alquiler de una dependencia que es fundamental para todos los tucumanos, que es el registro civil. Ahora va a seguir funcionando durante 36 meses en la oficina que conocen en la calle Ayacucho 357. Se ha renovado el contrato, que lo tiene un fideicomiso, el fideicomiso de Torres del Tucumán 1, que lo administra la señora María Laura Seoani, por un contrato que arranca con 1.700.000 pesos mensuales con índice de actualización. Y la pregunta es, esto se había hecho hace 3 años también por 36 meses, se extiende por 36 meses más. ¿Y qué pasa con el registro civil con la sede de la 24 de septiembre? Y los recursos ya fueron destinados, no puede terminarse nunca, es ahora. No se termina más la obra y seguimos pagando alquiler. Además se vuelve a salir con todo a jaldo, bueno, a pesar de las críticas que hicimos de varios medios de comunicación a la digitalización. Cuando estaba Carolina Barahena se contó con mucha plata para hacer eso y no se hizo. Ahora vuelve Harold a la carga, dice que ya se va a digitalizar todo, las actas del registro civil, pero todavía seguimos viendo a la gente haciendo cola, toda la perder la mañana, cuando deberíamos hacer un clic y tener el acta en nuestra casa, pagando, no sé, 2.000 pesos, 3.000 pesos, hace un depósito y te la tenés al acta. No se logra eso hace años que dan vuelta con la digitalización y no pasa nada. No, pero además hay un círculo vicioso dentro de lo que es el registro civil y el archivo de la provincia por el tema de las actas, lo que acabas de decir, el tema de cómo se cobra, porque son esos bonos los administran entidades cooperadoras. No son, digamos, recursos que efectivamente los recibe la Dirección General de Renta dentro de lo que es tributo. No, son es cajas, negro, es todo negro. Son cajas propias de cada repartición. Sí, es en negro todo eso. Y la verdad que ahí sí está irregular. Si quieres recaudar, mira, imagínate que entreguen 100 actas por día a 1.000 pesos, a 2.000 pesos. Es mucho más que 100 actas. Podrían estar esos fondos siendo auditados por renta, bien manejado, bien controlado, destinado, no se trabaja, así que bueno. Bueno, hablando de recursos, Miriam, quería comentar algo que salió, hay un legislador Seleme, sí. que presentó un proyecto que era radical y ahora es libertario, un proyecto que avalaron Curel y Romano Norri, pidiendo que el Instituto de la Vivienda deje de construir casas acá en Tucumán, porque dice que los recursos tienen que manejar los privados y tienen que hacer a través de una hipoteca. Yo le digo al legislador Seleme que el instituto tiene sus falencias, las tuvo y seguramente las tendrá, ha habido actos de corrupción, pero desde que existe son miles y decenas de miles las viviendas construidas y entregadas a muchos tucumanos que si no hubiesen podido acceder a estas viviendas. Son mucho más los que todavía no accedieron, pero mucha gente pudo tener su casa a través del IPB. Darle a los privados, eso va a terminar manejándolo un banco, que seguramente que es lo que él quiere, para que manejen esos recursos. Y dinamiza bastante la economía cuando se construye a través del IPB, se contratan las empresas, hay licitaciones, hay gente que trabaja en la construcción, porque no sabemos después dónde van a terminar estas hipotecas, como pasó en la época de Menem, que se daban hipotecas, se daban la estabilidad esa que hubo con el 1 a 1, después esas hipotecas se las vendieron a bancos internacionales, y bueno, no sé cuál es el negocio que él busca, qué es lo que le molesta que la gente más humilde tenga una casa. Yo le digo que él que le importa el tema inmobiliario, le sugeriría que se dedique a perseguir esas bandas
que andan usurpando campos, fincas, y después con el capital que hacen de esos ilícitos se ponen en un supermercado. Que vaya e investigue eso, que se dedique a eso el legislador del CLM, no a tratar de quitarle los recursos que son para construirle para los más humildes, a los tucumanos más necesitados, digamos. Que el Instituto de la Vivienda ha logrado mucho en estos años, son más de 10.000 las viviendas construidas, calculo en los últimos 20 años por el Instituto Provincial de la Vivienda, y esta es una provincia donde se construyeron muchas viviendas. Sí, sí. Entonces, me llama la atención el interés por el recurso los recursos que tiene el Instituto de la Vivienda. Bueno, ya sabemos, ahora es libertario, se cambió de bandera y quiere quedar bien tal vez con Lisandro Catalán. Pero bueno, que dedique a las bandas de usurpadores que después van y se ponen en el supermercado. Yo creo que eso debería ser. Bueno, ya que lo has mencionado, Catalán, sí. Interesante esto que has sacado en el diario, ¿no? Sobre el tema de la historia de la familia Catalán y sus funciones públicas, digo. Sí, bueno, yo creo que la dictadura sigue presente a través de sus hijos. Catalán, pero mira vos cómo es la relación de la dictadura o los golpistas. Tenemos el caso de Catalán, que fue promocionado siempre por Guillermo Franco. Sí. Y Guillermo Franco, el padre de Guillermo Franco, fue uno de los que bombardeó con sus aviones Mar del Plata en el año 55. Bien. Mató civiles a montones y quedó impune. Él lo promueve a Catalán, a Lisandro Catalán. Contamos un poco, el padre de Lisandro Catalán, por un abogado tucumano que fue ministro de Educación en la época del proceso militar, sangriento, despiadado que encabezó Videla, y además fue en la época que estaba Videla de presidente cuando ejerció como ministro. Incluso llegó a sacar un manual para que persiga a supuestos maestros subversivos, y también quiso en su momento eliminar más de la mitad de las universidades argentinas porque decían que eran un gasto. Me suena lo que propone el hijo ahora. Claro, lo que propone el hijo, pero no hay que olvidarse una cosa. En Tucumán nosotros, cuando usted va al Poder Judicial Federal, en la calle Piedra, esquina Congreso, hay una placa colocada en la puerta donde está la lista de abogados muertos durante la dictadura militar. Por casualidad, el doctor Catalán en ese momento creo que era el presidente del Colegio de Abogados, y ese colegio, esa institución pública, no hizo nada bajo esa presidencia para defender a sus asociados, a sus miembros, ¿no? Siempre la familia Catalán estuvo vinculada a los golpistas. Lisandro Catalán, que fue el padre de Lisandro Catalán, también fue funcionario en el gobierno de Onganía, acá en Tucumán, en esa época, era funcionario, digamos. Bueno, un poco para decir que la dictadura continúa en sus hijos. ¿Verdad que sí? Tienen una visión bastante horrorosa de lo que quieren, digamos, para el pueblo. Eliminar los recursos, porque los recursos los quieren manejar ellos y no quiere que se beneficie el pueblo más necesitado, la gente que necesita progresar, la movilidad social que hace falta en todo el país. Bueno, siguiendo con los gastos, le podemos decir al legislador CLM y a todo el sector que se dice opositor a la gestión de Osvaldo Jaldo que pueden ponerse como tarea controlar que efectivamente se gaste el fondo pre-lluvia que es recibido de la provincia como corresponde, porque no hablamos de 2 pesos, estamos hablando de 3.500 millones de pesos, que ya está reconocido en el boletín oficial de que acepta la provincia ese aporte, un ATN, ¿no? Sí. Un ATN, 3.500 millones de pesos para el plan pre-lluvia. Y tenemos novedades con respecto a el trabajo que hace el Tribunal de Cuentas con las auditorías. Llama la atención porque la otra vez hablábamos de Las Cejas, ¿te acuerdas de una delegada comunal que ha construido una casa de millonarios ahí en el Cadillán? Sí. Bueno, acá hay una declaración de rebeldía de quienes han sido funcionarios de la comuna rural de Las Cejas. Estamos hablando de Hugo Alfredo Lazarta y de Hugo Baltasar Zelaya, porque no pueden explicar, digamos, durante su gestión, qué han hecho con los fondos. Ahora la publicación esta del boletín oficial es muy escueta, no dice de cuánto dinero estamos hablando, y yo creo que no lo dicen para que la gente no se espante. Pero hay otros números de otros que y hay otro, por supuesto, del Tribunal de Cuentas, que es la declaración en rebeldía de la gente de la comuna rural del Timbó. Hablamos de la señora Gladys Ale y del señor Julio César Elías, que por ejemplo en un bimestre del año 2022, el tercer bimestre,
no pueden justificar el movimiento económico de más de 27 millones de pesos. Que actualizados esos montos al día de hoy, estamos llegando a los 100 millones de pesos. Interesante, y seguimos la nebulosa de saber qué pasó con ese dinero. De un bimestre y estamos hablando del año 2022. ¿Cuántos años han pasado? Y ellos están aquí sin justificar, igual que esta gestión de las cejas, de los que preceden a la actual delegada, y no pueden justificar el dinero. Y ahí estaba, era la gestión del quien hoy es vicegobernador como ministro del Interior, que es el contador Miguel Acevedo. Es curioso, digo, que todo esto tenga que ver con la misma gente y que la oposición no trabaje sobre estas cosas. Deberían estar pidiendo, por favor, ver dónde ha ido todo ese dinero, ¿sí? Un último tema del boletín es la publicación que hace el Partido Provincial Propuesta Ciudadana 969. Ha elegido autoridades el pasado 25 de junio, ha proclamado como presidente a Paulo Gabriel Ternavasio y su secretario es el señor Wadi Mariano Bachur. El tesorero y apoderado del partido es el señor Gustavo Alejandro Sosa. Así que hay autoridades para este partido, yo creo que se preparan para las elecciones de Alberdi y también para las elecciones del año 2027, porque ningún partido político estaba preparado para lo que ha pasado en Juan Bautista Alberdi. Eso hay que explicarle a la ciudadanía. Los partidos renuevan sus autoridades, hacen balance todos los años, pero esto de Juan Bautista Alberdi es algo extraordinario que no ha estado nunca en la cabeza de ninguna fuerza electoral, de que se intervenga un municipio y que haya que elegir autoridades tan repentinamente. Así es, ¿no? Así es. Sí, Juan. Bueno, parece que el Consejo Deliberante de la capital, de San Miguel de Tucumán, está trabajando en modo avión. ¿Cómo es eso? Y porque no está haciendo nada, digamos, el Consejo... Hay un tema importante que es tratar la ordenanza sobre la reglamentación de los Uber. Del transporte de pasajeros, que también tiene que ver con los taxis. Dice que no la van a tratar porque estamos en un periodo preelectoral, entonces las discusiones son otras. Yo le digo, ellos fueron elegidos para legislar en todo lo que compete a la ciudad, sacar las ordenanzas que hace falta, y el proceso electoral faltan todavía 3 meses prácticamente. Y no creo que ellos vayan a ser todos candidatos a diputados nacionales. Estamos hablando de los concejales, Fernandito Jure, 2, 3 más que hay ahí conocidos, pero ninguno de ellos va a ser candidato a nada. Y yo creo que podrían abocarse a este tema que es muy importante tanto para la gente que trabaja de Uber, como para los taxistas, como para los usuarios. Y ahora él dice, dice hasta que pase el proceso electoral. ¿Qué tiene que ver? Tiene que trabajar. Este es el Consejo Deliberante más caro de la Argentina. Todo el mundo sabe, y no vamos a hacer la ordenanza, no la vamos a tratar porque estamos envueltos en el proceso electoral. Si no, ellos no miden ni sé si para volver a salir como concejales. Eso, y están preocupados en el proceso electoral. Así que, muchachos, el Consejo trabaje, mire que son los más caros del país. Es una vergüenza es el municipio, pero bueno, también con la intendenta que se dedica más a las redes sociales y a quitarle la venta callejera a la gente, incluyendo el pan amasado. Vos sabés que eso ha traído muchas quejas de los vecinos, quienes usualmente paraban ahí porque van a esperar el colectivo que es a Plaza San Martín. Le contamos a quienes no entienden de lo que estamos hablando, es que hace unos días, por orden de la intendenta, se han recogido los puestos de venta de pan en la calle, porque afea el lugar, ¿sí? Le molestan los pobres a la intendenta Chala, entonces los han sacado. Esto ha motivado con la señora que es jefa de hogar se encadene, que haga una protesta pacífica, y la gente que compraba el pan es la que más se queja, porque evidentemente... ¿Se queja en qué sentido? Que quería el pan, que ya han quedado sin tener a quien comprarle. Aparentemente es un pan de muy buena calidad, pan casero, pero bueno, no se entiende, digo, ¿cómo va a prosperar una familia si no tiene trabajo? Si esta intendencia no genera, no te hablo solo de la intendenta, la doctora Chala, te hablo de todo, del Consejo Deliberante. Te lo vinculo ahora con algo que dijo Jaldo, que dice que ya está el proceso de reforma política en Tucumán. En el 2015 ya se hizo algo, igual no pasó nada, no se logra nada. Debate pero si se hace un debate,
hablando de los consejos deliberantes y más el de la capital, que son 18 concejales, yo creo que hay que hacer un consejo que el concejal sea elegido por una zona de la capital y responda. Si no, acá elegimos todo sobre todo y después a quién busca para reclamar. No, yo no soy de ese barrio, yo vivo en Yerba Buena. Hay varios republicanos que llegaron que son de Yerba Buena. No conocen un barrio de acá, subdelegan a un dirigente que conoce. Entonces, por lo menos que vivan en la capital, que pruebe que viven en la capital y que sean circunscritos a un barrio, o a varios barrios, a varios circuitos. La capital está dividida en circuitos políticos, por lo menos que sean elegidos por ese circuito. Si no, yo soy del concejal del consejo. No conozco a Amalia, no, yo el barrio del Bosque no soy, no son de ningún lado. Yo creo que los concejales tienen que tener una pertenencia para verse obligado a que esa gente después los vote, no, sino que entran en el montón ese de no saber, sos concejal de la ciudad. Está bien, pero ¿de a qué barrio representás vos? ¿A qué zona? A ninguna, entonces no seas concejal, porque después pasa esto que se lavan las manos y la gente tiene la calle rota, o está la plaza sucia, o le falta, no pasa el colectivo, y los concejales tienen que preocuparse de sus vecinos, pero ¿de cuáles vecinos? Si no les responden directamente a nadie. Y yo creo si que no viven en la ciudad. Claro, hay muchos que no viven en la ciudad. Así que yo creo que lo primero es tratar de decir, bueno, el complejo Muñoz abandonado, ¿a qué concejal le corresponde? La zona, digamos, para que le reclame a quién, al ejecutivo, a la intendenta. No, ahí no conoce qué concejales puede ver, o si no aparece un concejal en todos lados. Yo creo que tendrían que haber una zona que delimite a ese concejal. Eso creo que puede entrar en una reforma política, si ya que quieren modificar la Constitución también y por lo menos discutirlo el tema, porque si no quedamos que no se hacen, ellos reciben toda la plata, pero no se hacen cargo de nada. Pues ya que lo tocó el tema del complejo deportivo Muñoz, la verdad que me solidarizo con los vecinos porque realmente parece una zona detonada, que está abandonada, que la han dinamitado. Hace 20 años que está así, hace 20 años. La calle Balcarce, cuando querés salir de la Francisco de Aguirre para venir al centro por una calle alternativa, es imposible. No tiene pozos, tiene cráteres, así. Y después, como es una sola limítrofe con el municipio de Las Talitas, ninguno de los municipios se hace cargo. No, pero es que termina tu línea, vos tenés que hacerte cargo. Por eso, por ejemplo, ¿qué concejal le corresponde a esa zona? A ver, dame un nombre. No sabemos. Porque tal vez, discúlpame, miren, tal vez en el centro vivan 10 concejales. Pero no conocen qué pasa ahí. Y no viven en los barrios. No. Y después, otros 5 deben vivir en Yerba Buena. Y otro debe vivir en un country de San Pablo. Ni siquiera viven en la ciudad. También hay que, el ciudadano, le advertimos esto para que cuando voten, por lo menos le digan al concejal, usted se va a hacer cargo de esto, va a venir acá. ¿A dónde vive usted? Golpeamos la mano de la casa del concejal. Que se hagan cargo ya que son los más caros del país. Bueno, estamos terminando este programa, número 34, de Evando Giles, desde San Miguel de Tucumán, para todo el mundo. Espero que nos compartan, nos comenten en las redes, también nos critiquen. Miren a qué número nos pueden mandar mensajitos. Al 381-505-8809, también en las redes sociales, en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, TikTok, X. En el próximo programa, gracias.